Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos un análisis acerca de la economía dominicana. La economía dominicana ha sido en estos últimos años tema de mucha discusión, pero hay un aspecto de la economía que nosotros vamos a tratar hoy, porque es un tema que nosotros debemos de ver las distintas posiciones que se han manejado y que se han expresado. Vamos a ver un tema y una parte muy importante de la economía que consiste en los modelos económicos. Esos modelos económicos que se han ido desarrollando e instaurando en el país a partir de la época colonial, con ese modelo agroexportador que se manifestó en todo lo que fue el periodo colonial. Los 300 años que duró, o más de 300 años, el dominio español en nuestra isla, se caracterizó por ese modelo agroexportador, debido a que nosotros producíamos azúcar primero, era el principal producto de exportación y de venta en los países europeos, y luego pasamos también, además del azúcar, porque hubo una caída de esa producción por la demanda de algunos países, algunos países europeos, en este caso, que no demandaron, y España no exportó no vendió esos productos en esas naciones que eran las que hacían mayor demanda, y por eso nosotros prácticamente caducó y se eliminó y se disminuyó bastante la producción azucarera como principal producto de exportación nuestro. En esa época surgieron otros productos, como era en este caso el tabaco, el café, el cacao, y esos productos fueron sustituyendo en cierta medida y aminorando lo que era el efecto que podía causar la falta de exportación del azúcar. Nosotros ese modelo lo mantuvimos hasta todavía los años 60, pero ya al entrar a otra década, que es la década del 70, nos vimos la necesidad de ir cambiando ese modelo, es decir, modificando ese modelo económico de que nosotros no teníamos ya siglos experimentando todo lo que era un proceso de venta de productos agropecuarios, es decir, ese modelo de producción y venta de materias primas, como dicen los economistas. En este caso surgió la necesidad de cambiar el modelo, porque todo es de acuerdo a las necesidades que se van presentando en cada momento histórico y de la economía, tanto mundial como nacional. En este caso apareció lo que se llamó en América Latina el modelo económico de sustitución de importaciones. Es decir, ese modelo que duró breve tiempo, pero que en la década del 60 era la alternativa que teníamos los países de América Latina y el Caribe para poder intentar desarrollarnos. En este caso, el modelo de sustitución de importaciones duró poco tiempo, porque ya en la década del 80 se vio afectado por una serie de problemas que se iban dando con algunos productos y algunas situaciones de creación de industria, de manufactura, ya para nosotros irnos insertando en el mercado mundial. Eso se dio en toda América Latina. La década del 80 fue muy trágica. Hubo muchos problemas en el plano político debido a esa situación económica que se fue generando. Aquí tuvimos una poblada en 1984, que algunos recordarán, que trajo como consecuencia centenares de muertos, porque hubo una poblada muy fuerte, la demanda que había, porque los productos de primera necesidad habían aumentado. Es decir, que toda esa situación que se fue creando en el país
condujo a que se viera la necesidad, tuviéramos la necesidad de ver cómo ese modelo se iba ya cambiando. En este caso, el modelo de sustitución de importaciones fue sustituido, es decir, había que cambiarlo, y en ese sentido es que aparece otro modelo, porque los modelos se van sustituyendo de acuerdo a las condiciones que se van dando y a las demandas de cambios. En este caso apareció otro modelo que fue un modelo basado en los servicios. Ese modelo que se basó en los servicios se debió a varios factores. En primer lugar, a que se fue desarrollando, en este caso, el turismo. El turismo que nosotros en la década del 60 y el 70 era prácticamente muy débil y casi nulo. Ya para la década del 80 y el 90 se va viendo la necesidad de reactivarlo y de desarrollar esa área de turismo, que es un servicio que generaba muchos recursos y también lo más importante, que había ahí un dinero que era en dólares, es decir, el país tenía un ingreso en dólares que eran significativos. Otro elemento también que surgió ya en esa década 80-90 fueron las zonas francas, es decir, esa inversión que se hacía en zonas francas se fueron también desarrollando. Y otro elemento también que jugó un papel muy importante y que también se mantuvo es el de las remesas. Las remesas, que consiste en el envío que hacen los dominicanos que viven fuera del país, es decir, en playas extranjeras, que trabajan, que laboran y que a partir de esos años empezaron ya a enviar en cantidades apreciables la moneda que eran, en este caso, dólares y luego en Europa que se creó el euro. Es decir, esas monedas duras, fuertes, llegaban aquí al país y todavía se mantiene esa remesa como un elemento importante para el desarrollo del país. En este caso, la remesa, el turismo y la zona franca surgieron como sustituto de lo que era el modelo de sustitución de importaciones y se ha mantenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros vemos que esa remesa, esa zona franca y el turismo son los tres ejes fundamentales para nosotros desarrollarnos y recibir gran cantidad de recursos y el gobierno mantener todo lo que es esa situación de manejo de la economía. Es una situación que se ha mantenido, pero eso trae su problema porque no podemos, en una época como la que vivimos, mantenernos aferrados a los servicios. Es una época distinta a lo que se vivía en los años 80, en los años 90. Ya tenemos otra época, otra dinámica de desarrollo, porque estamos en el siglo XXI y en este siglo se han transformado todo lo que es el proceso económico mundial y nacional. Han aparecido elementos como la nueva tecnología, es decir, los cambios tecnológicos, en este caso, han impactado mucho en la producción y ese elemento hay que tomarlo en cuenta. Las naciones que se han mantenido en desarrollo y que han podido avanzar en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido en base al desarrollo que han tenido en el proceso de captación y creación de nuevas tecnologías. Ahora, ¿qué indica eso? Que al tener un mundo diferente, al tener un cambio en los modelos, es decir, ya ese modelo de servicio ya entra en un proceso ya de decadencia. Además, también la economía dominicana se hace en este sentido inviable porque la desigualdad también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Este modelo que tenemos es un modelo rentista, un modelo que a los trabajadores, a los humildes, a los sectores populares no le favorece. Entonces nosotros hoy tenemos en el programa, vamos a pasar una entrevista,
en este caso una exposición que hace el doctor Antonio Siriaco en un evento que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace 2 semanas, titulado, ese fue un seminario que se llamó La Sociedad Dominicana de cara al siglo XXI. En esa conferencia que dictó el decano en este caso, porque el doctor Antonio Siriaco es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Aquí se organizó ese seminario por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, también la Escuela de Economía y un centro que se llama Centro de Pensamiento y Desarrollo. Es decir, nosotros vamos a pasar y a ver la posición que plantea el doctor Antonio Siriaco en esta conferencia, porque él lo que plantea y hace énfasis en un nuevo modelo económico de cara al siglo XXI. Es decir, esa es la temática que el doctor Antonio Siriaco trata en esta conferencia. Sin perder más tiempo, entonces pasamos a Antonio Siriaco y su conferencia sobre el nuevo modelo económico, que es una propuesta que hace la Facultad de Economía, en este caso el nuevo modelo económico de cara al siglo XXI. Con ustedes, Antonio Siriaco Cruz, quien va a dar una conferencia sobre la economía dominicana. Ustedes saben que mi jefe, Nicolás Jiménez, es el que asigna la docencia. Yo soy decano, claro. Tiene que estar frío. Estoy frío, momento. Entonces él siempre me pone en esta situación. Es importante uno hablar sobre estos temas que a uno lo apasiona. Y cuando se estaba organizando este seminario con el maestro Sucre, siempre hablábamos de la necesidad de establecer algunos lineamientos en términos de que nosotros como facultad, como Escuela de Economía, puede presentar para un modelo económico más inclusivo, un modelo económico que vaya cerrando brechas. Entonces, la idea de esta presentación básicamente es presentar algunos lineamientos para un modelo económico dominicano de cara al siglo XXI. Y yo quiero comenzar, siempre me gusta comenzar, con esos gráficos que ustedes ven ahí, esas líneas. Porque los economistas algunas veces tratamos siempre de presentar una realidad muy compleja y muy simplificada. Y una vez que me presentaron esa simplificación del desarrollo, realmente me gustó mucho. Y siempre a los estudiantes se la presento como una forma de que ellos puedan comprender, porque hay países que están en una situación y otros están en otra situación. Cuando nosotros observamos aquí, esto es un eje cartesiano. Aquí hay básicamente primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y esos son factores productivos. Uno puede simplificar los modelos en función del uso de factores. Es algo muy simple, pero es muy intuitivo. Porque si ese es el factor territorio que representa los recursos naturales, que representa la tierra y todo lo que tenga que ver con recursos naturales, ese es el factor capital, es decir, capital físico, la acumulación de capital. Este es el conocimiento, ese es el trabajo. Y en función del uso de cada uno de esos factores, de una forma más o menos intensiva, eso nos coloca a nosotros en el mundo de hoy. Nuestro modelo está inserto en una dinámica mundial. Y somos una economía de servicios, pero esa economía de servicios tiene complejidades, hace uso de determinado tipo de tecnología,
los salarios pueden ser altos, pueden ser bajos. Y eso va configurando básicamente el modelo económico dominicano, el que hoy en día nosotros estamos ejecutando. Si a uno le preguntan, eso es la acción humana, y eso es lo más interesante. La acción humana es transversal, la acción humana lo puede todo. Al final, las transformaciones se hacen sobre la base de la acción humana, de los consensos, de la convergencia de la gente, de los grupos, de los partidos políticos, del liderazgo. ¿Quién asume el liderazgo para impulsar las transformaciones que se pueden dar en una nación, en un país? Entonces, si alguien me pregunta dónde se ubica la República Dominicana, o dónde se ubica Japón, o los Estados Unidos, evidentemente que no se ubica aquí. Porque si esos son los recursos naturales, y si ese es el trabajo, las economías que están aquí son intensivas en el uso del trabajo, intensivas en el uso de los recursos naturales. Y Japón no tiene nada que ver con eso. Ahora, si me dicen dónde está Japón, yo lo ubico aquí. Porque si eso es la acumulación de capital físico, de infraestructura, y ese es el conocimiento, los países que están aquí hacen un uso intensivo de esos factores. Por eso es que donde se fabrican vehículos, donde se fabrican aviones y una cantidad de productos, de bienes que necesitan, obviamente, son intensivas en conocimiento, son intensivas en capital. Por lo tanto, eso me da una idea, básicamente, grosso modo, y desde los inicios, dónde está ubicada la República Dominicana y qué hay que hacer. Porque si nosotros queremos, mediante la acción humana, llegar aquí, lo podemos hacer. Porque hay países en el 1950 que tenían la misma característica que la República Dominicana. Y estaban aquí, y hoy están aquí. ¿Y a qué se debe? Bueno, hay un modelo de desarrollo, una estrategia de desarrollo, evidentemente que la llevaron a cabo, y eso, a partir de la acción humana, lo llevó de ese punto a ese punto. El caso de los países asiáticos. Hoy está muy en boga el caso de China, ¿no? Y hay que ver el caso de China. Mucha gente no le gusta eso, pero sí han sido exitosos. Esa acción humana, a partir, resumida, en el Partido Comunista Chino y en sus dirigentes, han llevado a ese país de esa zona a esta zona. No puede tener todas las diferencias, habida y por haber, pero ha habido una acción humana coordinada, que muchas veces uno le dice, es un liderazgo que ha permitido establecer políticas públicas, que ha impulsado esa nación. Lo mismo se puede decir de otros países como el mismo Japón, Corea del Sur, Taiwán, países asiáticos. Entonces, eso es un elemento importante. Y el mensaje, en función de este diagrama, de este eje cartesiano, es que la acción humana es lo que nos permite a nosotros, obviamente, hacer las transformaciones en las naciones. Usted puede asumir cualquier visión, cualquier modelo, pero detrás de todo hay un grupo, hay una coordinación de personas. Puede ser una élite que pueda conducir, ¿verdad?, y movilizar a mucha gente, porque no es una sola, ni 3 o 5, pero hay un grupo que moviliza a personas. Entonces, evidentemente, eso puede dar un paso importante. Yo siempre pongo también este gráfico. Nosotros hemos crecido mucho. La República Dominicana ha crecido un montón. Y uno dice, bueno, pero está bien. Un crecimiento en los últimos 50 años, del 50 hasta el 2022, en promedio de 5.3, de América Latina 3.96. Y eso no es malo, eso es bueno. Siempre es mejor crecer que no crecer. Aquí hay muchos profesores que trabajan en planificación, que manejan bien esos datos, tienen quizá datos mucho más actualizados.
Y eso le ha permitido, obviamente, a la República Dominicana generar un proceso de acumulación importante. Ahora, ese proceso de acumulación tiene que tener un elemento redistributivo, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos saber cómo se redistribuye ese crecimiento, que ha sido muy grande, entonces ahí ya uno puede observar, obviamente, si ese crecimiento ha sido un crecimiento inclusivo, si las brechas, porque hay muchas brechas, se han cerrado, y entonces eso nos permite a nosotros tomar medidas, hacer correcciones del modelo, ¿no? En función de esos resultados, pero también en función de cómo va cambiando el entorno internacional. Entonces, obviamente que cuando uno observa cómo se redistribuye, yo solamente hice como 4 gráficas y luego entonces voy a hacer una serie de notas que luego se las voy a leer. Pero quería comenzar por ahí, porque nosotros los economistas siempre buscamos la forma que la gente entienda cómo se redistribuye gran parte del ingreso. Tradicionalmente, cuando uno va al Banco Central, uno encuentra esa información. Ese es el PIB, el PIB es el valor, ¿verdad?, de los bienes y servicios, la riqueza que se genera en un momento determinado, un año determinado. Entonces, eso tiene 2 formas, 3 formas en las cuales se redistribuye, ¿no? Hay una parte que es por el lado de la demanda, ¿sí? Los hogares demandan una parte, compran una parte de esos bienes que se generan. Las empresas compran o invierten una parte de eso, de ese producto, y el Estado también compra, el Estado gasta. Hay una parte que se va al exterior y otra parte, evidentemente, que no se produce en el país y se importa. Esa es la información que tradicionalmente nos presenta el Banco Central en sus estadísticas, y está muy bien. A partir de ahí se habla del crecimiento de la economía, pero ese no es el aspecto más relevante para el tema de la distribución del ingreso. Ese Producto Interno Bruto que está ahí, que es también un ingreso, se traduce en un ingreso. Hay factores. Está el salario, pero ¿quién recibe el salario? El trabajador. Cuando ahí se produce, quienes producen ese PIB son los trabajadores. Y hay otro componente que es el capital, que eso uno lo puede ver en 3 fases: las utilidades que reciben, los intereses que reciben y las rentas. Usted puede decir, bueno, como dicen algunos, el capital ordena la producción, pero si la economía crece, si aumenta el PIB y vemos que los salarios en la República Dominicana relativamente crecen menos que el crecimiento del producto, entonces, y estamos creciendo mucho, entonces alguien se está quedando con esa parte. Es muy simple. Son 2 factores: trabajo y capital. Trabajadores y capitalistas. O empresarios, como ustedes quieran llamar, o emprendedores, como ustedes quieran llamar. Pero, evidentemente que no tiene que ver, si es por lógica, y siempre se lo digo a los estudiantes, si crecemos mucho, entonces los salarios tienen que crecer también. Pero si los salarios no crecen, entonces hay un elemento dentro del modelo económico que no está permitiendo que esos trabajadores se aprovechen del crecimiento. Esto siempre es muy simple, eso se actualiza constantemente. Nosotros presentamos eso, y bueno, eso es el crecimiento del PIB y ese es el crecimiento de los salarios. Eso no cambia mucho, eso no cambia mucho. Entonces estamos viendo que esa es la gran boca de un caimán. Si la economía crece y los salarios no crecen tanto, aunque crezcan, entonces alguien se está quedando con eso.
¿Y quiénes son esos alguien? El capital. Tan simple como eso. Claro, pueden haber políticas sociales, el Estado puede capturar un excedente de eso a través del impuesto y se lo puede entonces redistribuir a los trabajadores, pero en el proceso natural que se da en la economía es evidente que siempre el factor capital en este modelo se beneficia mucho más que el factor trabajo. Y yo quería presentar eso como un colofón de algo que lo voy aquí. Lo escribí, y lo escribí porque tengo que presentar a Nicolás algo por escrito, porque se va a sacar un documento sobre eso. Entonces, yo decía lo siguiente, y digo lo siguiente: la República Dominicana ha mostrado un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, pero enfrenta desafíos estructurales que requieren un modelo de desarrollo renovado y adaptado a las dinámicas globales del siglo XXI. Factores como la transformación tecnológica, el impacto ambiental y la evolución geopolítica y sociopolítica demandan una estrategia que asegure un futuro sostenible y equitativo. Este documento, estos lineamientos que nosotros hemos escrito, plantea una propuesta de desarrollo que combine la innovación, la inclusión y la sostenibilidad como pilares fundamentales. Es evidente que la República Dominicana históricamente ha tenido distintos modelos de desarrollo para impulsar el crecimiento social, económico y social. Eso los economistas, los estudiantes de economía saben. Básicamente la evolución de los modelos de desarrollo, el modelo agroexportador, básicamente que duró siglos y se dependía mucho de la economía del azúcar, las exportaciones del café, de la caña, del tabaco, del cacao. Y luego posteriormente, básicamente a partir de los años 70 y principios de los años 70, surge el modelo que fue muy efímero, el modelo de sustitución de importaciones a través de la ley de 94. Una ley que sirvió precisamente y fue un esfuerzo, no solamente que se hizo aquí en el país, sino en toda América Latina y el Caribe. Y que nosotros fuimos básicamente uno de los países que tomó ese modelo de manera tardía, porque ya en Argentina, en Brasil, en México, ya hubo una tradición de ese modelo y se hizo un intento por sustituir una parte importante de nuestras exportaciones, ¿no?, por productos nacionales y manufactureros, asumiendo que los países latinoamericanos producían bienes primarios, esos bienes primarios en el mercado internacional tenían precios desiguales con respecto a las manufacturas y había un intercambio desigual. Eso fue un esfuerzo interesante, un esfuerzo intelectual a partir de las ideas del doctor Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina. Para mí ese ha sido el esfuerzo más serio en términos de establecer políticas de desarrollo autóctona en toda Latinoamericana. Y posteriormente, producto también de los cambios y las transformaciones que se dieron en el mundo, porque se dieron transformaciones a partir de los años 80, que hizo que ese modelo tuviera muchas dificultades. Y el caso dominicano fue muy evidente. Todos sabemos las transformaciones que ocurrieron a partir de los años 80, donde la caña de azúcar y la demanda de azúcar cayó por los productos que fueron sustituyendo a el azúcar, el sigo de maíz, la remolacha, el azúcar de remolacha, todo eso, y además que hubo cambios importantes en los patrones de demanda. Ya la gente estaba demandando en esa época que el azúcar
le hacía daño a la salud, y todo eso hizo también que se cayera la demanda de muchos productos básicamente primarios, y eso le generó dificultades a los países como la República Dominicana. Entonces hubo que firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y el fondo estableció fuertes medidas, ¿no?, que llevó al país a una pobrada. Pero precisamente esas medidas iban en la tendencia de quebrar ese modelo. Y precisamente quebró, porque a partir de la devaluación del año 1985, donde por primera vez hubo una devaluación de la moneda oficial, porque durante todo ese tiempo, desde la creación del Banco Central y el inicio del peso dominicano, siempre había una paridad de 1 por 1 con el dólar. Sin embargo, ya a partir del 1984, es decir, comenzó y se devaluó la moneda oficialmente al 3 por 1. Eso generó todo un proceso de disturbio en la República Dominicana, pero a su vez eso quebró el modelo y generó un incentivo para la economía de servicio. Por primera vez aparece ya a partir de esa fecha las remesas se hicieron atractivas, porque durante la década de los 80 una gran parte de los dominicanos y las dominicanas ya comenzaron a emigrar, la gran segunda migración dominicana hacia Estados Unidos, y era muy rentable enviar recursos en dólares que se lo cambiaban a 3 por 1. Oigan eso, en esa época 3 por 1, ahora está a 59 o 60 por 1. Y cuando se devaluó la moneda, eso fue una crisis. Pero también eso sirvió de incentivo en términos de rentabilidad de los sectores de zonas francas, o el turismo, que comenzó también un proceso de despegue. De manera que ahí se inicia ese modelo de servicio. Ese modelo de servicio que se reforzó a partir también de las medidas y de las políticas del Consenso de Washington, los acuerdos y las reformas que se hicieron en la República Dominicana a partir de la década de los 90. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Ese es el modelo que nosotros hoy en día prevalece, con algunos elementos que se han añadido. El tema también fue relevante, el tema de la minería, que también hoy es relevante, ¿no? Y el modelo económico dominicano es un modelo básicamente que descansa en los recursos naturales. Y en ese sentido, ese modelo de hoy tiene grandes desafíos. Entre esos desafíos que tiene ese modelo, es evidente que hay elementos de desigualdad social y económica que hacen que persistan brechas significativas en acceso a la educación, salud y empleo. Dependencia económica y vulnerabilidad. La economía, como he dicho, sigue basada en sectores como turismo y las remesas, las cuales son susceptibles a crisis externas. Eso lo estamos viendo ahora. Quizás las remesas han seguido y están aumentando, pero posiblemente este año quizás la República Dominicana reciba menos remesas que el año pasado, por el tema de la política del presidente Trump, de los aranceles, que están incluso generando situaciones internas en los Estados Unidos, y posiblemente las proyecciones que hay, que esa economía pueda terminar con un crecimiento de entre 1.5 y 1.7, cuando el año pasado creció 2.8, 2.9. Y para que ustedes sepan, este país está comercialmente integrado a los Estados Unidos, quieras o no, su dinámica, o sea, el hecho objetivo indica precisamente que estamos integrados, porque el 50% de los turistas vienen de Estados Unidos,
casi el 50% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. El 85% de las remesas viene de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Las exportaciones de zonas francas, un 68% van al mercado norteamericano. Entonces, son ciclos comunes. Y los estudios que está el maestro Carlos Grateró, profesor de econometría, por cada 1% que crece esa economía norteamericana, nosotros hacemos entre 1.7 y 1.75. Y cuando usted multiplica lo que creció el año pasado en Estados Unidos, que fueron 2.8 y 2.9, y lo multiplica por el crecimiento por 1.7, eso da casi un 5% de lo que creció la República Dominicana en el año 2024. Por lo tanto, hay ciclos comunes y lo que ocurre allí afecta también a la República Dominicana. Y si ustedes observan las estadísticas recientes de ayer que publicó el Banco Central, el turismo ha crecido muy poco. Y eso es fruto precisamente del entorno internacional. Más desafíos que se ha mencionado aquí, la transformación digital y el empleo. La automatización que viene requiere una fuerza de trabajo capacitada y nuevas tecnologías. ¿Cuál es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mercado de trabajo? Ya lo está teniendo. Lo está teniendo incluso en la educación. Porque cuando yo le hago una pregunta a los estudiantes que están aquí, y le hago una pregunta a uno, y no se la sabe, ya el otro está con el celular, con ChatGPT buscando. ¿Qué tal cosa? Ah, mi profesor, tal cosa. Es así, señor. Eso es. Pero eso es en términos positivos, pero en términos negativos, que eso va a significar. Y miren lo siguiente, para que ustedes vean cómo son las cosas. El que lee el capítulo, el tercer tomo del Capital, eso es bueno que lo lean, ustedes lo digo, ¿verdad? Y eso no le quita nada. Se habla de la automatización de las máquinas. Oigan eso, de la automatización de las máquinas. Entonces, eso significa que el impacto en el mercado de trabajo que va a tener, ya los estudios incluso el BID, Banco Mundial, en el caso dominicano se habla de la posibilidad de que eso pueda desplazar hasta un 32% de aquellas ocupaciones que son rutinarias, que se hacen de manera constante. Voy a seguir avanzando. El cambio climático. El país es vulnerable, señores, a fenómenos naturales extremos, lo que exige modelos ambientalmente responsables. Eso es una realidad. Gobernanza y participación ciudadana es esencial para el fortalecimiento institucional y, obviamente, la democracia. Hay otros más desafíos, y no me voy a extender porque hay dos expositores que están detrás de mí, pero también hay oportunidades para el futuro. La innovación y la tecnología nos presentan oportunidades a partir de la creación de un ecosistema emprendedor que pueda potenciar el desarrollo sostenible. Energía y sostenibilidad, sumamente importante. Fíjense el apagón que hubo en Europa y básicamente en España. Todo eso es importante, la transición energética, que aquí está el maestro José Luis Moreno San Juan, que es un experto en temas energéticos. Eso es clave para la independencia energética. El turismo sostenible, señores, reconfigurar el actual modelo turístico dominicano hacia un enfoque ecológico y cultural, es evidente que va a maximizar nuestros ingresos y va a preservar el patrimonio nacional. En conclusión, para avanzar, la República Dominicana enfrenta desafíos estructurales que requieren de una estrategia innovadora para asegurar el desarrollo sostenible e inclusivo. Al mismo tiempo, el país cuenta con oportunidades estratégicas para fortalecer su economía, su bienestar social y su institucionalidad. Este documento
estos lineamientos que nosotros estamos presentando, que de manera mucho más acabada lo va a tener la dirección de la Escuela de Economía, enfatiza en la necesidad de hacer reformas y adaptaciones para consolidar un modelo económico dominicano que responda a las exigencias del siglo XXI. Por lo tanto, es necesario el cambio estructural, es necesario una educación y la tecnología que debe ser clave, es necesario la cultura, son muy importantes, porque la cultura es parte de la identidad y esos son motores para el desarrollo. De manera que es importante invertir en tecnología, es importante invertir en políticas de desarrollo equitativo, es importante priorizar la sostenibilidad y la protección ambiental, y también es importante impulsar, como he dicho, el turismo sostenible y cultural. Este modelo debe basarse en la participación de todos los sectores de la sociedad dominicana: gobierno, empresa, academia y ciudadanía. La República Dominicana tiene el potencial de convertirse en un referente de desarrollo en la región si logra implementar estas estrategias con visión y compromiso. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos viendo al doctor Antonio Ciriaco Cruz en su conferencia acerca de el nuevo modelo económico de cara al siglo XXI en República Dominicana. El doctor Antonio Ciriaco Cruz siempre ha planteado posiciones muy claras acerca de este tema. Incluso la facultad que él dirige, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ha señalado en los últimos días una propuesta al Congreso y al gobierno dominicano con relación al aumento salarial, es decir, a la indexación de lo que es el salario de acuerdo a las condiciones de la inflación y de la situación económica que se vayan presentando por año. Es decir, ellos dicen que cada año se debe revisar lo que es el salario de los trabajadores para de ese modo irlo poniendo acorde, colocando un salario acorde y entregando cada mes un salario acorde con lo que es la situación de inflación y las condiciones económicas, que son bastante variables. Es decir, ya las condiciones que teníamos hace 5 años, cuando empezó el gobierno de Luis Abinader, no son las condiciones que se presentan ahora. La condición de ahora es de aumento vertiginoso de algunos productos, en este caso de primera necesidad, y otros que sirven para el desarrollo del país y para también la renovación de algunas condiciones de vida de los dominicanos, como el caso de la construcción. Los materiales de construcción están muy elevados, mucho hasta duplicados. En el caso, por ejemplo, del cemento, de la varilla y también la arena, que han subido bastante. Entonces, todo eso encarece las viviendas y la construcción de viviendas, y el salario hay que irlo adaptando a esa situación para que, en este caso, la población pueda adquirir los alimentos necesarios, pero también pueda realizar las inversiones en remodelación, arreglo y adquisición de casas, de hogares. Es decir, las casas han tenido un valor bastante elevado también, y que ha provocado una condición de vida a veces muy mal para un sector de la población dominicana. En este caso, como él señala en su conferencia, hay que mejorar las condiciones del sector trabajador. Es decir, como era empresa, hay un sector que es el capital, hay otro que es el trabajo. En una parte están los capitalistas, en otro lado los trabajadores. Entonces hay que mejorar las condiciones de vida de esos trabajadores, de esos, incluso la gente que tienen trabajo que no son obreros, ni trabajo en empresa,
ni en el Estado, sino que son chiriperos, que tienen trabajo que no requiere toda una organización ni un ordenamiento, pero que también se ven afectados ese trabajo informal, como se le llama en economía, también son afectados por los aumentos de los precios de los productos de primera necesidad y el encarecimiento total de la vida en República Dominicana. En este caso, nosotros agradecemos esa conferencia dictada por el doctor Antonio Siriaco, y agradecemos también y muchas gracias a todo el público que nos ve todos los sábados, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, y nosotros estaremos con ustedes en su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad.